Entonces vamos a dar inicio ahora sí en forma con la tutoría. La semana pasada estábamos viendo todo lo que era con respecto a los presupuestos, en qué se invertía o en qué se gastaba el municipio los recursos que se recaudan de lo que se recauda con los impuestos o con los otros conceptos que tenemos de industria y comercio o de impuestos territoriales. Bueno, estábamos hablando de los ingresos corrientes que hacían parte de la actividad de las entidades de manera constantemente, o sea, los ingresos que son constantemente permanentes de los recursos del municipio. Por ejemplo, un ingreso corriente es el presupuesto que nos da el gobierno a nosotros, otro ingreso corriente es los arrendamientos de los municipios o de los locales que estén a nombre del municipio, etcétera. Y estábamos hablando también de los ingresos tributarios, que en este caso nos enfocábamos en la partecita donde decíamos que hacía parte el industria y comercio, el de avisos y tableros, el de vehículos, el de degollo de ganado, tanto para el municipio como para el departamento. Estábamos viendo algunos conceptos de gastos, que eran gastos de funcionamientos, que ese gasto de funcionamiento vienen siendo los gastos que hacen parte un segundito, qué pena. Listo. De funcionamiento, que eran todos los gastos de los funcionarios públicos, en lo que se gastaba en el presupuesto como tal. Estábamos hablando de ese servicio de la deuda que vendrían siendo las deudas que nosotros como municipio, como departamento adquiríamos, ¿sí? Y los gastos de inversión, que era cuando tomábamos esos recursos e invertíamos en algo que fuera necesario para el municipio, para el departamento, para el territorio como tal. Como por ejemplo, ayudar a la infraestructura de la economía, las calles viales, entre otras cosas. Bueno, con respecto al artículo 362, acá estábamos hablando de las empresas que son monopolistas o que tienen de cierta manera en un territorio un monopolio. Les explicaba que estaban las empresas de servicios públicos, ¿sí? Que con estas empresas de servicios públicos solamente existe una empresa en la ciudad de Pereira o en la ciudad de Dos Quebradas o en cada uno de los municipios que tengamos nosotros dentro del departamento, ¿sí? Entonces, igual este tipo de entidades gozan de las mismas garantías y prioridades que goza una persona particular, llámese persona natural o llámese persona jurídica. Tengan en cuenta que estas particularidades sí o sí cumplen los mismos requisitos, es decir, tienen las mismas obligaciones tributarias, tienen... Okay. Tienen diagnósticos tributarios, tienen otros procesos pues, que se tienen establecidos dentro del presupuesto como tal. Tenemos los impuestos departamentales y municipales que gozan de protección constitucional. Yo les decía mucho que nosotros como municipio o como departamento tenemos el derecho y el deber de crear impuestos, ¿sí? Y la Constitución nos autoriza a crear esos impuestos. Sin embargo, no vulneremos tampoco las otras normas que tenemos encima. Si de pronto dentro del Congreso crean una normatividad que podamos crear un impuesto de la misma, lo podemos hacer. Por ejemplo, el impuesto a la bolsa. Tenemos una norma y una ley como tal, una norma madre que me habla sobre el impuesto a la bolsa a nivel nacional. Yo puedo crear un impuesto a nivel regional sobre la bolsa, ¿sí? Que se lo esté cobrando a cada uno de los contribuyentes del municipio o de departamento, teniendo en cuenta de que esto pues se puede afectar dentro de los impuestos como tal. Listo. Eso era con respecto a lo que habíamos visto ya la semana pasada. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud.
No, profe. Perfecto. Entonces vamos a continuar con el otro temita que vamos a ver con respecto al anticipo de impuestos, ¿sí? ¿Qué es un anticipo de impuesto? ¿Cuáles son las normas o cuáles son los tributos como tal de cada uno? ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué es un contribuyente, ¿sí? Recordemos que el contribuyente es aquella persona natural o aquella persona jurídica que está obligado a realizar esos pagos fiscales, ¿sí? A esos pagos fiscales o impuestos al municipio o al gobierno como tal, ¿sí? En este caso, pues sería a la Secretaría de Hacienda. Tenemos los elementos que ya estuvimos hablando mucho de los elementos del impuesto de industria y comercio, de los impuestos, ¿sí? Y acá lo vamos a enfocar mucho al impuesto de industria y comercio. Tenemos el sujeto activo, pues el sujeto activo es la persona que recauda o quien recauda el impuesto como tal. Tenemos uno que es a nivel nacional, que es la DIAN, y uno que es a nivel municipal o departamental, que es Secretaría de Hacienda, ¿sí? Tenemos el sujeto pasivo, que es el contribuyente como tal, la persona natural o la persona jurídica que ejerza alguna actividad, en este caso, dentro del municipio. Tenemos el hecho generador, ya sea el concepto por el cual se está generando ese impuesto o ese anticipo de impuesto, que en este caso pues puede ser por los ingresos, por las ventas, por las compras, por los gastos que se presenten dentro del municipio. Tenemos una base gravable, ¿sí? Que esta base gravable es el valor por el cual cubre la obligación como tal. Y tenemos la tarifa, que esto ya depende mucho del impuesto. En este caso, estaríamos hablando del impuesto de industria y comercio de la ciudad de Pereira. Dentro del artículo 437, y acá de pronto me falta es ponerle esto para que no se me vayan a confundir. Artículo 437 del Estatuto Tributario, no vayan a pensar que es de la Constitución. Me dice cuáles son los tipos de responsabilidades, ¿sí? Entonces nos dice quiénes son responsables o cuáles son las condiciones para ser responsables y ser no responsables. Yo lo dividí en dos puntos, como para que recordemos un poquitico de ese triángulo de decisiones para mirar si le retengo o no le retengo. Yo lo dividí en grandes contribuyentes, responsables que son grandes contribuyentes y régimen común. Ambos siguen siendo responsables, ¿cierto? Y por último, el no responsable que vendría siendo el régimen simplificado, para tener en cuenta este proceso. Dentro de la retención en la fuente encontramos tres conceptos de retenciones y nos vamos a enfocar básicamente en la de industria y comercio, ¿sí? Y las que se derivan del departamento o del municipio. ¿Cuáles son los elementos? Pues acá los vamos a volver a repetir, pues yo creo que ya lo tenemos muy claro y pues voy a pasar la diapositiva. Bueno, y acá me voy a enfocar en este del ICA. En el impuesto o en la retención en la fuente del ICA depende mucho de a quién le voy a retener o de quién está comprando o a quién le estamos comprando más bien, ¿sí? El ICA sí o sí va de arriba hacia abajo, ¿sí? Reteniéndole pues el impuesto o el anticipo a la persona a quien le estoy comprando. Entonces, gran contribuyente a régimen común le puede retener, gran contribuyente a un no responsable le puede retener, régimen común a un no responsable le puede retener, como para que lo tengamos en cuenta dentro del ejercicio. Listo, ¿hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud? No, profe. Todo muy bien. Perfecto, vamos con el impuesto de industria y comercio, como para ir avanzando un poquitico. Y ya después de que terminemos con este impuesto de industria y comercio, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Es una actividad, un taller que se me hizo, sería este, que sería taller en clase. Listo. Ya se los estoy subiendo a plataforma. Listo. Tenemos el industria y comercio, ¿sí?
Generalidades de la industria y comercio es un tributo de carácter local o municipal. Fácil. Establecimiento. ¿Qué es un establecimiento? Es que el contribuyente pueda aplicar o pueda realizar sus actividades en un lugar físico, ¿sí? Existen establecimientos virtuales, también lo podemos pues tener en cuenta dentro del ejercicio. Nuevamente, qué pereza la profesora con eso de los elementos del impuesto. Qué pereza, pero es que lo necesitamos saber. Los elementos del impuesto de industria y comercio, tenemos el sujeto activo, tenemos el sujeto pasivo, el hecho generador y la base gravable y la tarifa. Acá me voy a enfocar más que todo en el hecho generador. Y vamos a hablar de los ingresos ordinarios dentro del municipio de la ciudad de Pereira, ¿sí? Es decir, el acuerdo 42 del 2017. Listo, carácter de impuesto predial, pero yo me busco el artículo. Y si no está ahí, está en el acuerdo 29, si no estoy mal. Liquidación del impuesto predial. Predial, artículo 24. De casualidad. Me voy a ir un momentico al acuerdo 29 porque pues no recuerdo el artículo acá, ¿cuál sería? 13, 20, 22, 23. Listo. 25. Entonces, según esto, este acuerdo 42 no lo ha modificado, entonces podemos leer el acuerdo 29, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice el acuerdo? El impuesto de industria y comercio, en el acuerdo 29 del 2015, en el artículo 24 me dice, el hecho generador del impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio recaerá en cuanto en materia imponible sobre todas las actividades comerciales, industriales, de servicio que ejerzan o realicen jurisdicción del municipio de Pereira directa o indirectamente por personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, ya sea que se cumpla de forma permanente u ocasional en inmuebles determinados con establecimiento de comercio o sin ellos. ¿Qué entendieron de ese artículo? ¿Ustedes qué entendieron? ¿Qué me dicen? ¿Qué encontraron? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. No, pues que el impuesto impactará a cualquier actividad que ejerza la persona, sea de naturaleza, pues persona natural o jurídica, independientemente de que sus actividades sean permanentes u ocasionales. Quiere decir que así la persona no ejerza sus actividades a diario, de todas maneras es responsable del impuesto con el solo hecho de iniciar con la actividad. Exacto. O en este caso de matricularse, ¿no? Porque pues uno empieza a estar registrado ante Hacienda Municipal en el momento en que usted se registra en Cámara de Comercio. Ahí es donde usted se hace visible. Es correcto lo que nos dice Néstor, ¿sí? Ya me dice que son actividades que son permanentes o ocasionales, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta dentro del hecho generador? Mire que lo que me está diciendo es que son permanentes u ocasionales, ¿sí? Y sobre todas las actividades, y les voy a resaltar eso, y sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que se ejerzan
o realicen en la jurisdicción del municipio, sean ocasionales, sean permanentes, sean con establecimiento de comercio o sean sin establecimiento de comercio. ¿A qué quiero llegar con esto? Si la empresa cuenta con 10 actividades comerciales o cuenta con 10 actividades, ¿ustedes qué piensan? ¿Será que las 10 actividades hacen parte del hecho generador? Claro. Sí, profe. No, depende. Depende si están ¿Por practicando qué? el servicio, si están En Pereira, generando. profe. Exacto, chicos, recuerden eso. Estamos hablando del acuerdo municipal de Pereira. ¿Sí? O sea, la respuesta es sí, todas hacen parte, ¿sí? Pero ¿será que si yo voy para sí, de esas actividades, 3 son de Soacha, esas 3 actividades hacen parte de un ingreso acá en el municipio? No, profe. Profe, pero para mí no estarían inmersas dentro del hecho generador, porque es que en este momento, o sea, Ok, el hecho generador y la territorialidad diferentes. son conceptos muy diferentes. Yo puedo tener 10 actividades comerciales, pero por eso mismo ahí en el hecho generador dice actividades comerciales de cualquier naturaleza, industriales y de servicios. Entonces, igual, yo estoy generando, estoy haciendo uso de ese hecho generador. Ahora, ya más adelante uno entra a establecer en su declaración si corresponde o no actividad realizada dentro del municipio. O sea, para mí no haría parte de este artículo, porque es que aquí estamos hablando únicamente de que hay un hecho generador. Es correcto, tiene toda la razón. No discrepo de ese análisis que nos acabó de dar el señor Néstor. Muchísimas gracias, Néstor, de verdad. Bueno, Listo. no, muy bien, en serio. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Ahora, ¿a qué voy acá? Ingresos ordinarios e ingresos extraordinarios. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que las empresas en la ciudad de Pereira tienen los 2 tipos de ingresos. Los ordinarios, que si tienen las 10 actividades, pues las 10 actividades hacen parte del impuesto como tal. Pero si cuenta con actividades extraordinarias, por ejemplo, tengo un CDT, el CDT cada mes me genera un rendimiento, ¿sí? Ese rendimiento automáticamente hace parte de mi hecho generador. Los rendimientos financieros que me emite el banco también hace parte del hecho generador, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, por eso les recalqué mucho ese puntico donde me dice sobre todas las actividades, ¿sí? Sobre todas las actividades, entonces yo lo debo de reconocer como un ingreso dentro del municipio como tal. Muy bien. La base gravable es la diferencia entre los ingresos menos las deducciones o descuentos que se tengan para la elaboración del impuesto. Y la tarifa depende primero del municipio, segundo de la actividad que está ejerciendo la persona natural, la persona jurídica, que tengan que presentar este impuesto como tal. Bueno, pues acá les hablaba un poquitico de la ley 14 que me habla sobre la industria y comercio del municipio y los diferentes leyes o decretos que se puedan presentar de la misma. Listo. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna inquietud? Entonces, es cierto que Porfa, ahí en el artículo solo dice todas las actividades, no dice actividades ordinarias o extraordinarias, dice todas las actividades. no, todas las actividades, sí. Ah, sí, porque es que por ejemplo, en el Estatuto de Rentas de Armenia dices derivadas de sus actividades ordinarias. O sea que ahí no se tienen en cuenta, por ejemplo, los intereses de las cuentas de ahorros que generan, eso no es actividad ordinaria de una empresa. Exacto. Entonces, esos Sin intereses, embargo, sí. hay una ley, no recuerdo la ley en este momento, que de hecho tuvieron que haber modificado los artículos de los estatutos municipales donde dice que deben de ingresar todos los ingresos ordinarios y extraordinarios, ¿sí? Hay de estatutos, por eso es muy importante esa partecita. Y les voy a buscar, a ver, el de Soacha,
Soacha, creo que es el de Soacha o el de Bogotá, no es el de Soacha. Estatuto municipal, se los voy a buscar. Estatuto municipal Soacha. Espérenme un segundito mientras él carga. Bueno, profe, yo le hago una consulta para que usted me dé su interpretación. ¿Cuándo se consuma el hecho generador? ¿En el momento en que yo me matriculo o en el momento en que hago mi primer negocio? Pues se supone en el que usted se matricula, porque es que hay negocios no oficiales, ¿sí? Y pues a pesar de que lleven una contabilidad pequeña, no se ven reflejados dentro, o sea, no están dentro del radar, como usted lo dijo ahorita, ni de Secretaría ni de la DIAN, de esas entidades que se encargan de vigilar que usted esté cumpliendo con las obligaciones tributarias. ¿Sí? Ahora, algo que nos entró, pues, por ejemplo, en el municipio de Soacha, que nos pasó hace poquito, nosotros empezamos o registramos la empresa con actividades en Soacha en el mes de septiembre, si no estoy mal. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Sí, en el mes de septiembre, y nos enviaron un requerimiento diciendo que por qué no habíamos presentado el Industria y Comercio de los meses anteriores. Nosotros lo inscribimos en agosto, ¿sí? Entonces nos hicieron el requerimiento de por qué no generamos el impuesto correspondiente del mes de agosto, del bimestre de agosto y julio y agosto. Ah, no, pero eso va en contra del principio de retroactividad. Sí, total, pero es que nosotros no generamos ingresos en el mes de agosto, lo empezamos a generar en el mes de septiembre, ¿sí? Entonces nos llegó ese requerimiento, entonces desde ese punto de vista, nosotros analizamos que es el momento en el que nosotros nos inscribamos en Hacienda o dentro de la Cámara de Comercio, porque la Cámara de Comercio es la que le dice a todas las entidades públicas, esta empresa es nueva, venga, ayúdenos a fiscalizar, ¿sí? Ahora, hay otros conceptos, porque también me ha pasado con otras empresas, si no estoy mal, en la ciudad de Pereira, en la que la entidad tiene posibilidades, después de haber inscrito su actividad económica al público, entonces en este caso sería Cámara de Comercio, Secretaría de Hacienda y DIAN, tiene la posibilidad de tener 2 meses de, no de prueba porque al final los tengo que pagar, ¿sí? Sino como 2 mesecitos como para irme acoplando cómo tengo que pagar los impuestos. Entonces ahí sí me aplicaría lo que usted nos estaba diciendo, la retroactividad. Entonces por eso dependería mucho como del municipio y cuáles son los requerimientos del municipio también. No, es que eso va totalmente ligado. Por ejemplo, yo le pongo a usted un ejemplo. Usted va y se matricula por ejemplo, en Medellín. Uno se matricula en Cámara de Comercio en Medellín. Y Medellín automáticamente uno se tiene que inscribir en el RITS, ¿sí? Que es como el RUT de la DIAN, pero solo que a nivel municipal. Y con el solo hecho de usted inscribirse en la Cámara de Comercio, ya la Cámara de Comercio automáticamente le manda la información a la Secretaría de Hacienda de Medellín, y usted automáticamente que haya inscrito en Industria y Comercio en Secretaría de Hacienda de Medellín, mientras que en Armenia no, o en Cartagena tampoco. Usted tiene que hacer por sus propios medios, tiene que hacer la inscripción ante las dos entidades, en Cámara de Comercio, y le toca ir a Tesorería Municipal a hacer la inscripción también. Y si usted no hace esa inscripción, a usted lo multan con un salario mínimo y tiene un mes después, y tiene un mes de un mes, 30 días hábiles para inscribirse después de haberse inscrito en Cámara de Comercio. Y si usted no se inscribe, usted lo multa. Entonces son dos maneras diferentes de proceder. Y por ejemplo, yo inscribí a una persona en Cámara de Comercio el 31 de agosto.
Y al 4 de septiembre ya tenía el primer cobro de anticipo por concepto del mes de agosto, por parte de la Secretaría de Hacienda de Medellín. Entonces yo hice el reclamo, venga, pero si la inscripción es, no, lo que pasa es que eso cuenta como si fuera el mes. Igual eso es un anticipo. Eso es un anticipo porque ellos cobran el impuesto cuando las personas son nuevas, lo que hacen es que cobran un VT, o sea, depende del valor de los activos que uno haya inscrito, ellos cobran en VTs. Por ejemplo, esta persona pues se inscribió con unos activos poquitos, apenas le cobraron un VT, 36.000 pesos de anticipo de industria y comercio, pero igual lo cobran. Y son maneras de trabajar, mientras que las otras esperan ya la declaración anual, la que se presenta siempre dentro del primer trimestre del año siguiente. Exacto. Sí, sí, pues la verdad sí. Ahí en el único artículo del Estatuto Tributario donde me dice que los municipios se tienen que poner de acuerdo el 31 de diciembre de cada finalizar el año, es para el régimen de tributación simple, el régimen simple de tributación. Es en el único donde todos los municipios se ponen de acuerdo en establecer unas tarifas del impuesto. De resto, ninguno. No he encontrado el primer municipio que cumplan con las mismas condiciones que otro. Siempre van a tener algo de diferente. Sí, Esa es una de las condiciones. Pero de acuerdo a la actividad, ellos también tienen unos pisos y unos topes para grabar la actividad con determinado impuesto. Tengo entendido que, por ejemplo, por servicios va entre el 1 y el B, entre el 3 y el 6, algo así. ¿Sí me entienden? El 3 y el 6 por mil. Y ya el municipio verá si toma el piso y si toma el techo, si toma el valor intermedio. Es lo único que tienen en común. Bueno, sí, eso también. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Néstor. Sí, muy buenos aportes los que nos está haciendo, de verdad. Porque, vuelvo y digo, yo conozco, no me voy a conocer los 1000 y punta de municipios que tenemos en Colombia, pero sí logro defendernos con algunos con los que he trabajado. Listo. Acá tenemos el hecho generador de SOACHA. El impuesto predial unificado. Ay, ¿por qué se me fue al predial? Era de industria y comercio. Tributo. Está más abajito. Bueno. Listo, miren, acá me dice, el impuesto de industria y comercio recaerá en materia imponible sobre las actividades comerciales e industriales. No es este entonces, es el de Bogotá. Porque el de Bogotá me dice que caerá sobre las actividades ordinarias, no más. No me dice sobre las actividades ordinarias, extraordinarias o sobre las actividades sobre las actividades principales. Me hizo quedar mal. Bueno, pero pues a esto íbamos. Listo. Porfa, dentro de la plataforma, yo ya les había habilitado, yo ya les había subido más bien los acuerdos. Porfa, los descargan, que vamos a empezar a hacer lectura de los acuerdos municipales. Me avisan cuando ya lo tengan abierto en el computador.
¿Listo? Profe, abrimos todo lo que está ahí. No, solamente el acuerdo 29 y el 42. Listo. Profe, ¿dónde los envió? Perdón. Están en la plataforma. Ah, bueno, ya los Listo. ¿Listo? Y vamos a empezar la lectura desde el artículo 22. No vamos a leerlo todo, vamos a leer algunos artículos en específicos, tanto del acuerdo 29 como del acuerdo 42. Recordemos que el acuerdo 42 son modificaciones que se realizaron de ese acuerdo 29. Una de ellas es el... Se me fue la paloma. Es el artículo 25, si no estoy mal, que son las actividades. Listo. Ya hicimos lectura del hecho generador de lo que es el hecho generador de la industria y comercio del municipio de Pereira. Vamos con el artículo 25. Recordemos que acá me dice que el artículo 15 modifica la actividad de servicios, ¿sí? De ese artículo 25. El artículo 25 me dice cuáles son las definiciones de las actividades del municipio como tal. Entonces, tenemos actividades industriales, tenemos actividades comerciales y la que modifica el acuerdo 42, que son actividades de servicios. Según el municipio de Pereira, ¿cuáles son sus actividades industriales? Se consideran actividades industriales las dedicadas a la producción, extracción, fabricación, confección, preparación, reparación manufacturera, ensamblaje, de cualquier clase de materiales, de bienes. Entonces, esas son las famosas entidades industriales. En Pereira, ¿qué entidad industrial existe? En Pereira. Profe, por ejemplo, Gino Pascali, que confeccionan ropa. Sí, muy bien. Papeles nacionales también. Se Metalmecánica. encargan. ¿Cuál? Metalmecánica. Sí, ¿dónde está ubicada? Pues sería algo genérico. Megatron, creo que es una empresa muy grande de allí de Pereira. Vale, vale, está bien, está bien. Me refiero a Pereira, porque es que las actividades industriales acá dentro del eje cafetero están básicamente de Risaralda, perdón, están básicamente en Dos Quebradas, ¿sí? Entonces, por eso tendremos a confundir un poquitico las dos. Señora. Icon, la empresa en la que yo trabajo, la planta está en la Avenida Sur. Perfecto, muy bien. Yo me refiero a que estén ubicadas en la ciudad de Pereira, porque pues vuelvo y les digo, ¿saben la historia de Papeles Nacionales? ¿De por qué está por allá, por Puerto Caldas? Puerto Caldas. Resulta que el dueño de Papeles quería hacer la empresa o crear la empresa en Cartago, y el alcalde de Cartago no lo dejó en su tiempo, o sea, hace muchísimos, muchísimos años. Entonces, en venganza, el dueño de Papeles Nacionales en esa época la creó en Pereira, porque Puerto Caldas es de Pereira, pero a 2 cuadras de Cartago. Eso es como algo curioso. Por eso es importante que no confundamos, por ejemplo, Dos Quebradas con Pereira. Dos Quebradas es un municipio, Pereira es otro municipio.
y casi todas las empresas industriales son de 2 quebradas. Bueno, decimos, para las actividades comerciales, se entienden actividades comerciales las destinadas al expendio, compraventa, distribución de bienes o mercancías, tanto en el comercio al por mayor como al por menor de las diferentes actividades definidas en el Código de Comercio, ¿sí? Todas esas actividades hacen parte de las comerciales, a excepción las que hagan parte o que en el código digan que son industriales o son de servicios. Y con respecto a las actividades de servicios, lo único que me va a cambiar es que en ese artículo me agregó las famosas profesiones liberales. Entonces me dice que son actividades de servicios las dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad mediante la realización de mediante la realización de una o varias de las siguientes analogías de actividades: expendio de bebidas, comida, servicio de restaurantes, hoteles, casas, huéspedes, los mandatos, compraventa de administración de bienes inmuebles, servicios públicos y acá. Y servicios de consultoría profesional prestados a través de sociedades regulares o de hecho. Esta es nueva para nosotros, ¿sí? Porque la consultoría de servicios profesionales no estaba regulada dentro del código del estatuto municipal. Listo, ¿hasta acá tienen alguna duda, alguna inquietud? No, profe. Listo, continuemos. Dentro del mismo artículo, me adiciona este artículo 25-1, que es la territorialidad del impuesto de industria y comercio, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas de la territorialidad en el municipio de Pereira? Que las actividades se mantengan la regla prevista en el artículo 77 de la Ley 49 de 1990 y se entiende por comercialización de productos elaborados o culminados de su actividad industrial, por lo tanto se causa el impuesto como actividad comercial en cabeza del mismo. Si cumplen esa condición, la territorialidad es del municipio de Pereira, ¿sí? Otro concepto que tenemos que tener, actividades comerciales que tendrán en cuenta con estas reglas de actividades son las que se realizan en el establecimiento abiertos públicos o puntos de venta dentro del municipio. Si la actividad se realiza en el establecimiento de comercio, en un establecimiento sin la existencia de un establecimiento de comercio, palabra importante, ni puntos de ventas, se entenderá realizada en el municipio de Pereira, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Laura prestó un servicio en Manizales. Ese servicio o ese ingreso no le corresponde a Manizales, sino que le va a corresponder a Laura. ¿Por qué motivo? Porque Laura está prestando el servicio desde Pereira y no estoy en un punto de venta, ni tengo un local comercial, ni un establecimiento de comercio. Bueno. Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea. ¿Sí? Cuando un cliente viene y me realiza una compra en línea y se lo envío a Bogotá, nació desde la ciudad de Pereira. Las actividades de inversión, ingresos se entenderán grabados en el municipio de Pereira si se encuentran ubicadas en su territorio, la sede donde se poseen las inversiones. Entonces, por ejemplo, a ver qué banco. HSBC todavía existe en Colombia. Sí, profe. No sé si haya uno en Pereira, no lo he vuelto a ver. Digamos, imaginémonos, de cierta manera, que HSBC es una entidad bancaria, ¿sí? Y nosotros tenemos una inversión en ese banco.
ese ingreso por esa inversión le corresponde al municipio de Pereira. Ese rendimiento por esa inversión. Sí, sí está ahí. Imaginémonos que no existe el banco en la ciudad de Pereira. A eso es lo que se refiere este artículo, chicos. El literal C. Las actividades de inversionistas, los ingresos se entenderán grabados en el municipio si se encuentra ubicada en su territorio la sede de la sociedad donde posee las inversiones. Yo invertí 10 millones en HCBC. HCBC. Y HCBC no está en la ciudad de Pereira. ¿Será que esos ingresos serán grabados acá en la ciudad? No, porque no se encuentra en la ciudad de Pereira. Exacto. Es muy importante tener en cuenta que la sociedad no está en Pereira. Ahora, si tengo unas inversiones en Bancolombia. En este caso sí, porque sí se encuentra una sede de Bancolombia en Pereira. Exacto, exacto. Entonces, eso es importante tener en cuenta ese concepto dentro de la territorialidad. Actividad, Profe, señor. pero yo ahí tengo una inquietud y le voy a decir lo siguiente. Que pues yo tuve que hacer una consulta con un amigo mío, con un tributarista. Imagínense que una empresa en Medellín tiene cuenta con Bancolombia de Medellín, ¿sí o no? Es más, de hecho la principal está en Medellín. Pero la cuenta es de acá de Cartago. Y en esa cuenta le practican reteica. Y ese reteica que le practican en esa cuenta no se lo puede descontar en el impuesto de industria y comercio de Medellín. No. Porque la cuenta era de acá de Cartago. Pero es que una cosa es reteica y otra cosa es... El hecho otra cosa es generador, pues, retención. se supone que si yo estoy pagando un impuesto de industria y comercio, las retenciones que por concepto de ICA a mí me hagan, yo me las puedo descontar. Pero no dentro del municipio de la ciudad. Si usted, por ejemplo, tiene entidad en el mundo, o sea, tiene territorio, a ver, usted Sí, yo tiene la un entiendo, negocio. Sí. O sea, ¿en dónde está en Cartago? Yo en Cartago yo no me puedo descontar esa retención en la fuente, pero si yo tuviese territorialidad o tuviese inscrito en Cámara de Comercio, bueno, tuviese empresa en Medellín sí me la podría descontar. En Pereira no, ese ICA se pierde. Sí, así es, profe. Desafortunadamente, esa retención se pierde, desafortunadamente, pero pues ahí no podemos hacer nada. Sí, porque lo mismo me pasa, yo le practico retenciones a Raimundo y todo el mundo. Mentiras, no, pero pues sí le practico retenciones cuando prestan el servicio en la ciudad de Pereira, ¿sí? Así sean de otro municipio, de otra ciudad, no me interesa. Realmente yo le doy mi certificado y se lo doy de la ciudad de Pereira, pero no podemos hacer nada ahí. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Perfecto. Continuemos. Con respecto a la actividad de servicio, se entenderá percibido en el municipio de Pereira si allí se ejecuta la prestación del mismo, salvo en los siguientes casos. Entonces, Laura Arango
Me voy para este primer párrafo, ¿sí? Laura Arango presta el servicio de asesorías contables y lo presta sentadita en la casa de ella y le presta la asesoría contable a una empresa en Manizales. ¿Dónde es la territorialidad de ese servicio? Profe, no, pues se consideraría, pero para la ciudad de Pereira, a la persona de Manizales a la que se le presta el servicio, no podría retenernos pues ese ICA. Perfecto. Ahora, si yo, no, Manizales sí me puede retener ese ICA. Estamos, o sea, chicos, no me confundan la retención con el impuesto de industria y comercio, ¿sí? Una cosa es la retención, que a mí retención me pueden hacer en todas partes. Si yo presto el servicio en Bogotá, Bogotá felizmente me puede practicar la retención común y corriente, ¿sí? Ahora, estamos hablando desde la industria y comercio, del ingreso que yo percibí como persona natural, ¿sí? Ese ingreso que yo estoy trabajando sentadita desde mi comodidad de la casa, estoy prestando el servicio a Manizales, ese ingreso es percibido en la ciudad de Pereira, ¿sí? Ahora, si yo me voy para Manizales, ¿ese ingreso es de Pereira o ese ingreso es de Manizales? Pues de la contadora. ¿Ustedes qué opinan? ¿Mm? Chicos, ¿están acá? Profe, yo no sé si estoy perdida ahí, pero pues se supone que ahí dice que se puede ser percibido en el municipio de Pereira si allí se ejecuta la prestación del mismo, aunque dice que es algo en algunos casos, entonces sería de... Ya, por eso les dije, solamente vamos a mirar esta primera parte, ya vamos a ver cuáles son los casos específicos. En esta primera parte, ¿dónde está la territorialidad de ese servicio que presté en Manizales, yendo yo directamente a Manizales? Profe, en Pereira. Manizales no. En Manizales. 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 Pereira no es porque no Se está estoy dentro. trasladando Dígame. a prestar el servicio allá. Exacto, y me estoy trasladando a prestar el servicio allá. ¿Sí? Es muy importante que diga si allí se ejecuta la prestación del mismo. Yo no estoy ejecutando el servicio en la ciudad de Pereira, sino que lo estoy ejecutando en Manizales. ¿Cuáles son los casos especiales en los que no se va a aplicar ese? En la de transporte, el ingreso se entenderá percibido en las Pereira si en él se despacha el bien, la mercancía o la persona. ¿Sí? Ejemplo, cuando vamos al terminal de servicios, al terminal de transporte de Pereira, el ingreso fue percibido en el municipio de Pereira. Los servicios de telefonía e internet por suscripción y telefonía fija, el ingreso se entiende percibido en el municipio de Pereira si el suscriptor del servicio reside en su jurisdicción. Es decir, la sede principal de UNE está en la ciudad de Pereira, ¿sí? Pero UNE presta el servicio también en Dos Quebradas. ¿Dónde se percibe el servicio? O sea, ¿dónde se percibe el ingreso en Pereira o en Dos Quebradas de ese servicio que se está prestando?
O sea, entonces, UNE tiene el establecimiento en la ciudad de Pereira, ¿sí? Si presta el servicio, si UNE, ¿quién es el que va a percibir el ingreso? Presta el servicio a un usuario que vive en Pereira, ¿el ingreso de quién va a ser? De UNE, profe. De UNE. Yo sé que es de UNE. El Yo sé que es de impuesto, el UNE, impuesto muchachos. a quién le Sí, sí, pertenece. sí. Si el Sí, usuario sí, está sí. En Pereira, Sí, 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 a eso me refería. Yo lo decía de broma, muchachos. No, pero sí, el ingreso es de UNE, total, ¿sí? Pero sería de Pereira, ¿sí? Ahora, si UNE presta el servicio a un usuario que vive en Los Quebradas, ¿el ingreso de quién va a ser? También sería de Pereira, profe, porque la sede de uno es en Pereira. Si yo presto el servicio en Los Quebradas, si el suscriptor del servicio reside en su jurisdicción, ¿quién es el suscriptor? La persona que vive en Las Quebradas. Listo. ¿De quién va a ser el ingreso? ¿De qué municipio va a ser el ingreso? ¿De Pereira o Dos Quebradas? Teniendo en cuenta que la empresa está radicada en Pereira. Pero para mí sería de Pereira. ¿Quién tiene un concepto diferente? es de Dos Quebradas, profe, y le hago un aporte allí. Este tema de la territorialidad por servicios viene determinado directamente por ley nacional. Hay una sentencia, yo y mis sentencias del Consejo de Estado. Hay una Sí, sí, sentencia ya del me la Consejo de leí. Estado que ordenó a los municipios reglamentar todos de la misma forma la territorialidad en el tema de servicios. Total, estoy de acuerdo. Pero, ¿a qué oiga acá? Ok. En este caso es de Dos Quebradas. Sí, en este caso es de Dos Quebradas, pero ¿a qué voy con esto, chicos? Desde que la norma no me lo permita, o sea, la sentencia está ahí, pero la sentencia no es una ley. La sentencia con ella me logro cubrir y responder las situaciones que se presentan, ¿sí? Me Lo puedo que pasa cubrir. es que eso es como para uno apoyar la Exacto. interpretación, porque todo esto es de Exacto. interpretación. Otra persona puede interpretar de otra forma, entonces cuando uno tiene esas dudas de interpretación, uno se va a conceptos tributarios, por ejemplo, de la DIAN, a oficios, o en este caso de jurisprudencia entre normativas de municipios, entonces uno se apoya en las sentencias del Consejo de Estado. La sentencia es la solución a un conflicto que hubo entre determinadas partes y ese conflicto le da a uno luces para poderse guiar con respecto a situaciones que a uno se le presenten que sean similares. Exacto. Exacto. ¿Sí? Por eso les digo, me sirve para dar respuestas. Si por ejemplo, lo que dice la compañera, no, pues es que el ingreso va a ser de Pereira, ¿sí? Está bien, o sea, yo no le puedo decir que está mal, porque ya conocemos la sentencia, ¿sí? Pero llega al municipio de Pereira y se va donde la compañera y le dice, venga, es que usted, bueno, no, digamos Dos Quebradas. Se va donde usted y le dice, es que usted me tuvo que haber pagado este impuesto, este ingreso sobre este ingreso, porque usted prestó el servicio acá en Dos Quebradas. Ah, sí, pero es que mire lo que dice la sentencia. Es como para dar esa interpretación, ese análisis correspondiente, como lo dijo el compañero Néstor. Y pues respecto a la territorialidad, son conceptos, o es un concepto muy duro, ¿sí? Muy difícil de entender, y va a ser muy difícil poner de acuerdo a 1000 municipios para que lleguemos a un acuerdo. ¿Qué es lo más viable ahí? Que el gobierno nacional saque una ley, y por medio de esa ley reglamente el concepto general de esta territorialidad de los municipios. Es la única. De resto no podemos hacer nada.
O bueno, sí se puede hacer, pero pues no lo hace. Bueno. Con respecto a los servicios de telefonía móvil, navegación móvil y servicios de datos, el ingreso se entiende percibido en el municipio de Pereira si el domicilio principal del usuario se registra en el momento de la suscripción del contrato o del documento de actualización dentro de su territorio. Si yo compré el servicio acá en Pereira, ¿sí? Básicamente me dice ese concepto ahí. Las actividades desarrolladas a través de los patrimonios autónomos, el impuesto se causa a favor del municipio si se realiza en su jurisdicción y se aplicará las tarifas de acuerdo a las actividades ejercidas. Por ejemplo, cuando vienen de X lugar y hacen conciertos, ¿sí? Ese ingreso va a ser percibido acá. Vamos para el artículo 26. Sujeto activo, que es el municipio de Pereira. Artículo 27. Sujeto pasivo son los personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho y aquellas quienes realicen un hecho grabado a través de un consorcio, uniones temporales, patrimonios autónomos, quienes se figuren en el hecho generador del impuesto de industria y comercio. Deben de tener esas condiciones para que sean sujetos pasivos de la industria y comercio. Hasta acá tienen dudas, inquietudes. Son las 4:20. Hagamos un break de 10 minuticos y nos volvemos a conectar a las 4:30. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, profe. Bueno, provechito.
Bueno, chicos, continuamos. Listo, profe. Ya tenemos el sujeto pasivo, que es los contribuyentes del municipio de Pereira, ¿sí? Frente al impuesto de cargo de patrimonios autónomos, son responsables de las obligaciones formales y sustanciales del impuesto en su calidad de sujetos pasivos. Es decir, que estas personas que tienen patrimonios autónomos en el municipio tienen obligaciones formales, es decir, tienen la obligación de presentar impuestos en Colombia, de acuerdo pues a las necesidades de cada uno de los requisitos, los contratos de participación responsables de cumplimiento de la obligación a declarar socio, gestor, también ingresa como un sujeto pasivo de la industria y comercio. Bueno, con respecto a la base gravable, que es acá, a la base gravable. Entonces, la base gravable ordinaria del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros me dice que la base gravable del impuesto de industria y comercio está constituida por la totalidad de ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo año gravable, incluidos los ingresos obtenidos por rendimientos financieros. Es acá donde yo encontré la diferencia con el municipio de Soacha. Hecho generador, sujeto pasivo, periodo gravable, reglas, actividades. Base gravable del impuesto de industria y comercio. Entonces, la base gravable del impuesto de industria y comercio está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios. Ay, me está haciendo quedar mal este estatuto, entonces es el de Bogotá. El de Bogotá no lo especifica. Bueno, en fin. Básicamente es la totalidad de todos los ingresos, ¿sí? Ordinarios, extraordinarios, incluyendo los rendimientos financieros. Se entiende por ingresos ordinarios y extraordinarios los que el contribuyente facture por venta, por comisiones, intereses, honorarios, pago de servicios prestados y todos los ingresos originados o conexos a la actividad gravada. Si se realiza actividades exentas o no sujetas, se descontarán de la totalidad de los ingresos brutos para poder así sacar la tarifa total de la industria y comercio. Listo. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá con la lectura. Vamos a iniciar este taller. Ya se lo subí a plataforma, ¿sí? No es calificable, pero sí quiero que lo empiecen a realizar. Y simplemente es determinar cuál es el total de los ingresos percibidos por la empresa. En este caso, por esta empresa. ¿Sí? ¿Cuál es el total de los ingresos? ¿Cuál es el total de la base gravable? Es decir, los ingresos menos los descuentos, o en este caso, los ingresos percibidos por otros municipios. Ojo ahí, tengan en cuenta los conceptos que acabamos de ver. Y pues ya, no sé si tengan dudas, inquietudes. Profe, yo creo que todas las dudas nos van a salir en ese taller. Eso es lo que yo quiero. Quiero que lo empiecen a leer, preguntemos en estos 20 minuticos que nos quedan de tutoría y la idea es que la próxima semana lo traigan resuelto o al menos con todas las inquietudes que tengan. Profe, una pregunta, ¿usted tiene grupo de WhatsApp? Sí, señor. ¿Me puede agregar si es tan amable? Le enseño, caballero. Sí, claro, yo le agrego. Espéreme un segundito. Le explico algo. Como fuera que no lo tuviera. Listo, usted está en la plataforma.
Acá está el enlace del grupo de WhatsApp y acá está el enlace de Meet para conectarnos cada semana. Ah, listo, profe, Usted listo, le da listo. clic ahí y le da unirse. Sí, sí, ¿Listo? profe. Gracias. Sí, gracias, profe. Sin embargo, le voy a compartir el enlace al chat ay, es que confundo Meet con Teams. Me pone a pensar. Ya le envié el enlace a Teams, a Meet. Listo, Listo, profe, gracias. con gusto. Chicos, si gustan, nos desconectamos y si tienen preguntas, nos conectamos por medio de WhatsApp, ¿les parece? Listo, profe. Listo, profe, gracias.